Bienvenidos a este segmento en el cual queremos bendecirte con la palabra del Señor. Es un gozo que nos reunamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para alabar y bendecir su nombre, para hacer lo que dice la palabra, venir ante su presencia con reconocimiento, reconociendo que Él es nuestro Dios, Él es nuestro Hacedor y nosotros somos su pueblo. Somos ovejas de su prado. Por tanto, cada vez que respiramos, alabamos el nombre del Señor, porque sabemos que siendo sus ovejas, Él nos alimenta, Él nos sustenta, Él nos guarda en sus manos. Y le damos gracias al Señor por esta semana que nos está dando. Estamos a mitad de semana, pero estamos bendecidos, estamos en victoria, sabiendo que Dios está obrando en cada una de las vidas. Hemos visto la mano de Dios esta semana y le damos gracias porque su bendición está sobre cada uno de ustedes y de nosotros. Y es hermoso el que tú y yo podamos tener en nuestro Dios esa paz que se necesita, la saciedad de la vida que necesitamos, que únicamente se encuentra en la presencia de Cristo, en la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo. Y Cristo conoce nuestra vida, conoce nuestras necesidades. Y en este 2020 hemos visto cosas que no quizá habíamos visto antes, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo en el mundo pareciera que nos pudiera sorprender, pero los hijos de Dios no nos agarra por sorpresa, sino al contrario. Cristo ya había hablado de todo lo que está sucediendo porque estamos viviendo los tiempos del fin. Vivimos en un mundo de ajetreo, en un mundo donde la gente siempre anda buscando cosas nuevas, andan buscando nuevo entretenimiento, nuevas emociones, andan encontrando o tratando de encontrar nuevas modas, nuevas filosofías. Podemos también ver que muchas personas se ocupan en acumular bienes, en acumular posesiones, en acumular riquezas y tantas otras cosas que nosotros pudiésemos mencionar, y todo con el fin de sentirse satisfechos, de sentirse realizados, de sentir de que son alguien sobre esta tierra. Otros se ocupan en vivir los sueños que no pudieron alcanzar, que no pudieron realizar, las metas que no pudieron cumplir a través de sus hijos. Los empujan y tratan de vivir a través de sus hijos esos sueños, esas metas, porque no se sienten satisfechos. También otros se lamentan por no haber alcanzado lo que ellos habían planificado en su mente, esos sueños que tenían, y se encuentran hoy en día desilusionados, se encuentran tristes, se encuentran, ¿verdad?, que no le hallan sabor a la vida. Pero cuando nosotros vemos todo lo que el mundo nos puede ofrecer y que pudiésemos nosotros encontrar y acumular, nada de esto puede lograr llenar el vacío espiritual que se encuentra en cada una de las vidas. ¿Y sabes por qué, querido amigo, amiga, hermano y hermana en Cristo? Es porque ese vacío Dios lo creó para llenarlo con su presencia en la vida del ser humano. Es por eso que por más que el ser humano se esfuerce, se dedique, se discipline, se enfoque en saciar ese vacío con tantas cosas, nunca lo podrá lograr, nunca llegará a sentirse satisfecho, sino al contrario. La carne, entre más le das, más quiere. Los ojos, entre más les das, más quieren. La pasión de la vida, entre más tú te envuelves, más quieres, más emociones, más riesgos. La vanagloria de la vida, entre más tú le das a la carne, más se vanagloria, pero nunca llega a lograr satisfacerse, porque ese vacío solo lo llena Cristo Jesús cuando el ser humano se da cuenta a través de la fe
que Cristo es el único camino, la única verdad y la única vida. Cristo es el único que puede llenar nuestra vida de su presencia. ¿Y sabes qué? Todas las cosas de este mundo, lo que pudiéramos obtener, los sueños que pudiésemos realizar, todo eso pasa a segundo punto, a segundo término, cuando Cristo se hace el Señor de tu vida. Es lo más hermoso que hay sobre esta tierra, el no necesitar las cosas materiales para sentirnos llenos, satisfechos y realizados. Cuando Cristo viene y hace morada en nuestro corazón, entonces nos encontramos satisfechos, sentimos una vida plena, porque nuestro espíritu está lleno de su presencia. Nuestra vida espiritual es renovada día con día, es reforzada día con día por la presencia del Espíritu Santo y por su palabra, la cual es viva y eficaz, la cual es nuestro alimento. Y Cristo Jesús, cuando estuvo en esta tierra enseñando a sus discípulos y a las multitudes, después de que Él alimentó a multitudes con el pan, Cristo mismo les dijo, les refirió unas palabras maravillosas en las cuales Él les dejaba saber, les daba a entender que Él es el único que puede saciar el hambre, el único que puede saciar la sed espiritual del ser humano. No hay otro nombre, dice el libro de los Hechos, dado a los hombres en quien podamos ser salvos, y en ningún otro hay salvación, dice la palabra de Dios. Y ve conmigo a Juan capítulo 6 y verso 35. Juan capítulo 6 y verso 35 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Sabes por qué el ser humano se ocupa en todas estas cosas? Porque tiene hambre y tiene sed de que su espíritu sea lleno de algo más, que no logra entender cómo obtenerlo, que no logra entender de dónde proviene. ¿Por qué? Porque únicamente se entiende a través de la presencia de Dios en la vida del ser humano. Cuando Cristo llega, renueva la mente, transforma el espíritu, y entonces el Espíritu Santo comienza a trabajar en la vida del ser humano. Cuando el ser humano busca saciar su necesidad espiritual, pero no está en Cristo Jesús, este hombre, esta mujer, joven, señorita, busca en las cosas pasajeras que se encuentran en este mundo. Como lo dije, las cosas que apelan a la vista, las cosas que apelan a los apetitos de la carne y a la vanagloria de la vida. Pero el apóstol Juan, el mismo autor de este libro, en una de sus cartas dice que el mundo pasa y sus deseos. ¿Cuáles son esos deseos? La pasión de los ojos, la pasión de la carne y la vanagloria de la vida pasan. ¿Por qué? Porque todo va a llegar a su fin. Nada de lo que hay en este mundo es eterno. Lo único que es eterno es el Dios poderoso que tú y yo servimos, y su palabra, la cual nunca cambia. Y dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y sabes qué? Déjame tratar de explicar. Cuando alguien trata de llenar ese vacío espiritual en su vida, esa hambre, esa sed, es como cuando el ser humano comienza a comer comida chatarra para saciar su hambre. Llena el estómago rápido, claro que sí, pero no hay ningún valor nutricional. No obtiene, no extrae de esa comida la nutrición adecuada para el buen desarrollo de las funciones del mundo, del cuerpo. Las funciones del cuerpo necesitan una buena nutrición.
Y cuando no nutrimos nuestro cuerpo con los nutrientes adecuados y comemos comida chatarra, entonces viene a nuestra vida toda clase de enfermedades, de achaques, de padecimientos. Nos faltan elementos nutritivos, minerales, todos aminoácidos, vitaminas, todas esas cosas que son esos elementos necesarios para que nuestro cuerpo y nuestros órganos puedan funcionar adecuada y correctamente. No lo hacen porque no tienen los elementos suficientes para obtener la energía, para obtener la nutrición. Como dije, llenarse con la comida chatarra te puede saciar por un momento, pero en unos cuantos 2-3 horas ya sientes un hambre fuerte. ¿Por qué? Porque el cuerpo está demandando los nutrientes necesarios para poder hacer sus funciones, aquellos nutrientes que no está ingiriendo, y entonces la persona que no sabe comer bien vuelve a tomar algo chatarra y vuelve a ingerirlo. El mismo proceso, el cuerpo lo digiere, pero no obtiene los elementos nutritivos necesarios para las funciones fisiológicas del cuerpo. Y cuando la persona continúa de esa manera, hay graves consecuencias en la vida, en la salud, en el cuerpo físico. No hace mucho estaba leyendo acerca de un niño que se alimentó únicamente de hot dogs, de salchichas en un pan con mostaza, con mayonesa y con salsa de tomate. Pero este niño comenzó a perder la vista, al punto que llegó a hacerse ciego. Y dijeron los expertos que ya no había remedio para esa condición a la cual ese niño había llegado por no obtener los nutrientes necesarios para que su cuerpo llevara a cabo las funciones y fuera un cuerpo saludable y bien desarrollado. Y esto es lo que pasa. El de comer comida chatarra nos va a conducir a la muerte. El consumir comida chatarra no trae ningún beneficio. Y en lo espiritual es similar. En lo espiritual, el tratar de saciar el hambre con las cosas de este mundo podrá saciarte por un instante, por un momento, quizá por unos meses, unos cuantos años, y lo dudo mucho. Te podrás saciar por un corto tiempo, pero luego volverás a sentir un hambre endemoniada por obtener esos nutrientes que únicamente se encuentran en Dios, en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo, en la palabra de nuestro Dios. Y si continúas tú, amado amigo, amada amiga, consumiendo la comida chatarra que el mundo nos ofrece, querido hermano y hermana, también va a llegar a nuestra vida la muerte espiritual. No vamos a poder funcionar y por ende vamos a padecer muchos sufrimientos en lo espiritual que se traducirán a nuestro cuerpo, a nuestra psicosis. ¿Por qué? Porque lo estamos llenando de cosas que no agradan a nuestro espíritu y llega la muerte espiritual. Por eso es necesaria una verdadera nutrición espiritual. Es necesario un buen alimento fuerte espiritual, y ese verdaderamente fuerte y gran alimento espiritual para el alma es la presencia del Hijo de Dios en nuestro interior. Él es el que se ofreció a sí mismo para saciar tu sed y la mía de ese vacío que se encuentra cuando no está Dios en el corazón del ser humano. Jesús declaró: yo soy el pan de la vida. ¿Qué quiere decir? El pan de vida, el pan que sustenta la vida, el pan que da vida abundante, el pan que no necesita más, sino solo esa presencia maravillosa, que no necesita las cosas materiales de este mundo para saciar,
Por el contrario, la presencia del Dios Todopoderoso, Creador del universo, Creador de nuestras vidas, es suficiente y los llena todo en sus hijos, en su iglesia, en los que son lavados en la sangre del Cordero. Y Jesús continúa diciendo a las multitudes y a sus discípulos: el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Ahora, es una paradoja. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener hambre de la presencia del Señor. Siempre vamos a tener sed de la presencia del Señor. Pero lo que está diciendo Cristo es que encontraremos donde realmente saciar esa hambre como se debe, y anhelaremos más y más estar en su presencia, buscar su rostro, buscar su palabra, buscar su espíritu, el cual nos ayuda en toda necesidad. Y es lo que dice Cristo Jesús: el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Es hermoso que nosotros podamos sentir esa saciedad, sentir esa paz, esa llenura en el área espiritual que nada más lo puede lograr sino la presencia poderosa de Cristo Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque esa llenura no es de este mundo. Esa llenura viene de arriba, viene desde el mismo cielo, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Dice la palabra de nuestro Dios: el pan o la comida física es para el momento. Una buena nutrición sí nos sustenta en el día. Las comidas bien balanceadas nos dan la energía y nos sustentan, pero al rato necesitamos para continuar haciendo nuestras labores y funciones físicas. Pero el pan que Cristo nos da, el pan del cielo, el pan espiritual que es Jesús, es para siempre. Es el pan que va a saciar tu vida, que viene de lo alto, es eterno, es suficiente para mantenernos saciados y satisfechos. Tú ves el mundo ajetreado, corriendo de un lado a otro, buscando entretenimiento, buscando filosofías, buscando religiones, buscando tantas cosas. La medicina perfecta para no perder la juventud, la medicina perfecta para bajar de peso, para que te sientas a gusto, para que te sientas realizado. Pero ¿sabes qué? Nada de esto va a lograr que tú y yo alcancemos la saciedad espiritual, porque, como lo dije, ese alimento únicamente se encuentra en el cielo, y ese alimento desciende directamente a los hijos de Dios, para que podamos vivir una vida satisfecha en el Espíritu Santo. Y en Juan 6:33, cuando Cristo está hablando en este mismo capítulo, dice la palabra de nuestro Dios: porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. ¡Qué hermoso! Es ese pan que nos da vida, ese pan que cuando vinimos a Cristo nos sació, y queríamos compartirlo con todos aquellos que necesitan saciar su hambre y su sed también. Y aunque no nos escucharan, les hablábamos. Y es lo que necesitamos seguir haciendo, amada iglesia de Cristo Jesús. Estamos en tiempos finales, estamos viendo señales, y necesitamos hablarle a aquellos que se encuentran con esa hambruna espiritual, con esa sed que nada la puede saciar, que el único que lo va a hacer es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que dio su vida en el Calvario y derramó su sangre para que tú y yo tuviésemos ese maná, ese pan glorioso que desciende del cielo para los hijos de Dios. Y luego en el verso 48, vayamos allá, verso 48, dice la palabra de la siguiente manera: yo soy el pan de vida. Ese es el tema de esta tarde, los yo de Cristo Jesús. Y este primer yo que encontramos en el Evangelio según San Juan es: yo soy el pan
de vida, ese pan glorioso. Antes comíamos pan de muerte, chatarra que nos llevaba a la muerte eterna, la condenación, pero hemos hallado el pan de la vida, hemos hallado el pan que sacia, y ahora tenemos el gozo de Dios, porque esa es la vida cristiana: amor, gozo y paz en el Espíritu de Dios. Y en el verso 50 dice: este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. El pan que desciende del cielo. Esta es una traducción correcta. En el original dice: este es el pan que está descendiendo del cielo, no que descendió. ¿Sabes por qué? Porque en el original el autor quiso darnos a entender que es algo continuo, que tú y yo buscamos y que está allí para que tú y yo saciemos ese hambre espiritual. En ese verso 50, este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. En otras palabras, todo aquel que se apropia de Cristo no morirá eternamente, sino que vendrá a tener vida eterna y estará por siempre delante de la presencia de Dios en su reino eterno. Qué hermoso es el Dios que yo sirvo. Qué hermoso es el Dios que sirve la iglesia. Un Dios que nos sacia, un Dios que nos alimenta, nos sustenta, nos guarda y nos preserva en sus manos. Qué hermosa palabra la que estamos recibiendo en esta tarde. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. ¿Por qué? Porque el que cree en Cristo tiene vida eterna. El cuerpo sí va a morir, pero el espíritu regresa a Dios quien lo dio. Y un día dice la palabra que Dios va a levantar nuestros cuerpos de la tumba fría para reunirlos una vez más con nuestro espíritu, pero no será el mismo cuerpo, sino será un cuerpo glorificado como el de Cristo Jesús. Y qué gozo será pasar la eternidad adorando, alabando y sirviendo y trabajando para el Dios que nos dio esa vida eterna. Ese pan continúa descendiendo. Ese habla de la continuidad de la presencia de Dios en la vida del ser humano. No hay otra forma de apropiarse de ese pan. Es por la fe. Es por la fe que vamos a apropiarnos del pan de la vida que es Cristo Jesús. Dice Romanos 10:17: y la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Mesías, la palabra del ungido, la palabra de Cristo Jesús. Cuando esa palabra el Espíritu Santo la hace explotar en tu interior, es cuando tú crees que el sacrificio que hizo en la cruz es suficiente para saciar tu hambre y tu sed espiritual, para perdonar tus pecados, lavarte en su sangre, hacerte una nueva criatura, heredero de sus promesas, coheredero con Cristo y conciudadano de los que son hijos de Dios. El verso 51 nos dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Él está hablando de su sacrificio. Es necesario que creamos en ese sacrificio. Ese es el pan espiritual, el creer que Cristo es poderoso para perdonar nuestros pecados. Él descendió del cielo. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Que es un pan sobrenatural, es un pan espiritual, es un pan eterno, es un pan poderoso para salvar y para impartir vida abundante y eterna. Como lo dije en el original, dice: yo soy el pan que está descendiendo del cielo, significando continuidad de su presencia, significando saciedad y plenitud continuas, significando comunión constante del Espíritu Santo, el cual nos conecta con nuestro Dios y nuestro Hacedor, con nuestro Salvador y el autor y el consumador, perfeccionador de nuestra fe.
esa comunión constante de aquellos que han sido lavados en la sangre de Cristo, que hemos comido de ese pan glorioso, el cual, como dice la palabra, gustad y ved que es bueno el Señor. Y hemos probado y nos ha gustado, y no queremos otro pan que no sea ese que viene directo de la presencia del Altísimo. ¿Te gozas? Si dice te gozas, di un amén y un gloria a Dios, para la honra y gloria del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Desciende porque está arriba, y arriba es donde Él pertenece. Recordemos que en el Evangelio de Juan, en el cual estamos meditando, en el primer capítulo y verso primero, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y Él es Dios. Y continuó diciendo que por Él fueron hechas todas las cosas. Por Cristo Jesús fuimos creados tú y yo. Por Cristo Jesús fue creado el universo. ¿Para qué? Para que el universo y sus criaturas traigamos gloria y alabanza al nombre de Dios. Pero muchos escogen ignorar al Dios eterno y ocuparse de las cosas pasajeras, ocuparse de las cosas de este mundo. El hecho que ese pan descendió implica su deidad, implica su poder creador. Y dijo Dios: sea, y fue, dice la palabra del Señor. Su poder salvífico, su poder para salvarte a ti y a mí de la condenación eterna, y su poder sustentador, el cual, dice Pablo, es poderoso para guardar nuestro depósito hasta el día de Jesucristo. Pablo dice: porque estoy convencido que el que comenzó en vosotros, en ustedes, la buena obra, la perfeccionará, la llevará a cabo en el día de Jesucristo. Gloria al nombre de nuestro Dios. Es por eso que, hermano y hermana, tenemos esa vida eterna asegurada. Es por eso que le alabamos, porque hemos llegado a darnos cuenta que Él nos creó para alabanza de su gloria eterna, como lo dice Efesios. Nos salvó para que le demos gloria, nos sustenta y nos sostiene en sus manos hasta ese día en que tú y yo lleguemos a su presencia, gozándonos y alegrándonos, porque Él nos salvó. De Él viene la salvación, de Él viene que tú y yo perseveremos, y de Él viene nuestra glorificación, el que tú y yo estemos en su reino, alabando y glorificando su nombre. Sabes que el hambre y la sed en lo natural en nuestro cuerpo son muy necesarios, son imprescindibles, son vitales, porque así es como logramos nutrirnos, tomar la energía necesaria, tomar los nutrientes necesarios para que nuestro cuerpo haga sus funciones, para que podamos subsistir. Pero el hambre y la sed espirituales son imprescindibles en nosotros para que podamos acercarnos a Dios. Entre más nos acercamos, más hambre y más sed tenemos, no porque nos haga falta algo, sino porque nos hace falta estar en su presencia, nos hace falta su palabra, nos hace falta el llegar ante su presencia buscando su rostro, alabarle y glorificarle, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre y su verdad es por todas las generaciones. ¿Sabes por qué es necesaria la sed espiritual e imprescindible y vital? Es porque a través de esa hambre nos acercamos a Él, somos salvos por Él. Tenemos y gozamos una dulce y constante comunión con aquel que nos creó, con aquel que es nuestro creador y nuestro salvador. Gozamos esa comunión todos los días de nuestra vida hasta aquel día en que podamos llegar a la eternidad junto a Él. Y no hay ninguna otra forma, amado amigo, amada amiga que estás escuchando, no hay ninguna otra forma en que nosotros podamos saciar esa hambre y esa sed espirituales, sino solamente a través de Cristo Jesús.
Juan 14:6 dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Cristo Jesús lo dice. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Qué hermoso que nos trajo a su presencia con cuerdas de amor. Nos atrajo, nos tomó en sus brazos, nos limpió, nos transformó, nos hizo nuevas criaturas. Y ahora solo esperamos su venida. Pero en este proceso que estamos, no importa lo que venga, amada iglesia, amado amigo, amado hermano, tenemos que pregonar, tenemos que hablar de la grandeza de Dios, de que Cristo es el que sacia el hambre y la sed espiritual. Él es el único que te puede saciar, Él es el único que te puede sustentar. Es inútil, es fútil que tú y yo busquemos la paz, la saciedad, la seguridad de la vida en las cosas de este mundo, porque como lo dice la palabra, el mundo pasa y sus deseos. Pero sabes que cuando nosotros nos llegamos a enterar a través del Espíritu Santo que es el único Dios, Cristo Jesús, no podemos ir a otro lugar o a otra persona, no podemos ir a ninguna filosofía, moda, a ninguna institución financiera. Nada de eso nos podrá saciar. Por el contrario, el vacío continuará, y ese vacío, amigo y amiga, te llevará a la muerte espiritual, a la muerte eterna. Solamente que abras tu corazón y le digas: sí, Señor, estoy necesitado de ti, necesito esa saciedad espiritual, ven a llenar este vacío. Cuando nosotros entendemos esto, hay algo hermoso que sucede en nuestro interior. Él viene a ser morada en ti. ¿Sabes qué? Vas a darte cuenta, las palabras que te estoy diciendo no son inventadas, sino que vienen del mismo cielo. ¿Por qué? Porque Cristo sacia, Cristo llena. Lo más maravilloso de esto es que no tenemos que comprar este pan. Lo del mundo lo tienes que obtener a través de gastar tu dinero, de empeñar cosas, de meterte en aprietos financieros, en deudas. Lo del mundo así se gana. Pero lo maravilloso que este pan que Dios nos ofrece, este pan que da vida eterna, este pan que sacia para siempre, se obtiene única y exclusivamente por la fe. No tienes que pagar ni un centavo, ni medio centavo por este pan hermoso. Lo único que tienes que hacer es rendir tu vida y tu corazón y reconocerlo. Dice que si confesares con tus labios que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para salvación, pero con la boca se confiesa para vida eterna. Este pan se obtiene por la fe en el sacrificio de Jesús en esa cruz hace un poco más de 2000 años, creyendo que esa sangre que Él derramó en el Calvario, en esa cruz, es suficiente para limpiar el pecado de la humanidad, para limpiar mi pecado y el tuyo, para quitar de nosotros esa ansiedad, esa sed, ese vacío. Esa sangre preciosa es suficiente, es poderosa para lavar nuestra alma y borrar nuestros pecados. ¿Qué es lo que se requiere? Que creas en Jesucristo, que entiendas que Él es el único que te va a dar la vida eterna. Lo que requiere es que tú le entregues tu voluntad y tu vida. Dice Cristo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué significa esto? Hacer su voluntad, tener comunión con Él, buscar su rostro, buscar su palabra, vivir la palabra. Y sabes que no hay nada más hermoso, no hay nada más glorioso que cuando tú saboreas la presencia de Dios en tu vida, saboreas ese perdón, esa gracia
que no merecemos. Esa vida eterna, la cual nadie podemos heredar, sino únicamente la podemos obtener en Cristo Jesús. ¿Cuál es el precio? Ninguno. Lo único que tienes que hacer es creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Iglesia, sigamos creyendo en Cristo, perseverando en este camino glorioso, porque Cristo está a las puertas. Estamos más cerca, dice la palabra, de que cuando creímos. ¿Te gozas? Yo me gozo en esta palabra. Y para cerrar, abre tu escritura ahí conmigo y vayamos a Isaías capítulo 55, versos 1 y 2. Isaías habló de Cristo antes de que Él hiciera aparición en esta tierra. 7 siglos antes, 700 años antes de que Cristo viniera a esta tierra, Isaías habló de ese glorioso Salvador. Y habló de la salvación que únicamente se obtiene en Él. Y lo dice en este 55, 1 y 2. Y en el encabezado de este capítulo, estos primeros versos, dice: misericordia para todos. ¿Te gozas? Gloria a Dios. Misericordia para ti, misericordia para mí. Lo que hemos alcanzado, esa misericordia y esa gracia que Dios nos ha dado. Y dice la palabra en esta tarde: todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan, y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. ¿Qué nos habla esto? Que no malgastemos nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestras finanzas en las cosas que no nos van a saciar. Es bueno vivir cómodamente, es bueno tener un techo sobre nuestras cabezas, tener un buen carro, un buen medio de transporte, pero lo que no es bueno es afanarnos por estas cosas. Cristo lo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que necesitan, lo que significa, os serán añadidas. Lo principal es lo espiritual, y eso es lo que Cristo nos quiere enseñar en esta tarde, que Él es el pan espiritual. Él es el agua que da la vida. Y como lo dice Isaías: aunque no tengas dinero, ven, compra y come vino, leche. ¿Qué quiere decir? En la nutrición espiritual que necesitamos. Y si escuchamos esta palabra atentamente, la obedecemos, entregamos nuestro ser a Dios y le pedimos que sacie esta sed, dice: se deleitará vuestra alma en la abundancia. ¿Por qué? Porque en Dios hay abundante misericordia, hay abundante paz, hay abundante gracia, la cual nunca podrá extinguirse, nunca la podremos terminar. Por el contrario, son infinitas y eternas la gracia, la misericordia, el amor, todo lo que Dios nos ofrece, la abundancia que hay en Él es eterno y permanece para siempre. Y cuando eso se encuentra en ti, vas a permanecer para siempre, porque como lo dije, aunque muera el cuerpo y se deshaga en el polvo de la tierra, un día Dios levantará ese cuerpo glorificado y estaremos con Él en su presencia. Qué hermosa la palabra de Dios. Él es el pan que sacia nuestra hambre y el agua que sacia nuestra sed. ¿Quieres saciarlo en esta tarde, querido amigo, querida amiga? ¿Te has cansado ya de buscar en este mundo, de buscar en relaciones interpersonales, de buscar en filosofías y tantas otras cosas que el mundo ofrece? Modas, posesiones, bienes y raíces, joyas, dinero, cualquier cosa, una carrera buena. Todo esto va a pasar, pero tu espíritu durará por siempre, y puede ser en el cielo o
puede ser fuera de la presencia de Dios. Por eso en esta tarde escucha la voz del Espíritu Santo que te dice: ven y sacia tu hambre y sacia tu sed en aquel que descendió del cielo para dar su vida en rescate por la tuya y la mía. Si tú quieres apropiarte de este pan que saciará tu hambre y tu sed, estas palabras conmigo: Señor Jesús, he escuchado que tú eres el único que puede saciar mi sed espiritual, que puedes darme la paz y la abundancia de vida que he estado buscando, la felicidad que es efímera, por un gozo que dura para siempre. En este momento te pido que me laves en tu sangre preciosa, que borres mis pecados, que te hagas mi Señor y mi Salvador. Me rindo delante de ti, rindo mi voluntad, rindo mi vida, rindo mis sueños, mis metas, mis ilusiones y todo lo que soy. Y los canjeo por tu presencia y tu palabra, sabiendo que esta tarde escuché que si busco tu presencia, tu palabra y tu rostro, tú tendrás cuidado de mis necesidades. Te acepto en mi vida como mi Salvador. Acéptame como tu hijo o como tu hija. Y ayúdame a vivir para ti una vida en santidad. Una vida la cual pueda dar testimonio de que tú realmente eres el Salvador. Todo esto lo pido en Cristo Jesús. Si has hecho esa oración, te felicito y te ruego con todo mi corazón que busques una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo, donde no se prediquen otras cosas, sino que se predique de la palabra y que te digan lo que está escrito en ella, porque entonces así tu vida será fuerte en el Señor. Iglesia, oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde por esta palabra hermosa. Gracias por aquellos que hemos encontrado este pan hermoso, glorioso. Gracias porque no necesitamos otra cosa más que tu presencia. Espíritu Santo, gracias porque tú eres el que das a nuestra vida esta nutrición. Tú eres el que nos sostienes hasta ese día glorioso en que veamos el rostro maravilloso de nuestro Señor y nuestro Salvador. En esta tarde ayúdanos, Señor, a seguir teniendo hambre y sed de justicia, porque seremos saciados, dice tu palabra. Pero te pedimos que nos ayudes también a ser valientes y esforzados, Padre, a poder, Señor, decirle a la humanidad que Cristo es el único que sacia el espíritu y no hay nadie más. Te pido, Señor, que nos ayudes a darte la honra y la gloria, no solamente de palabras, sino con nuestros hechos, testificando de ti. Ayuda a cada uno de tus hijos, no solamente de Iglesia Poder y Gozo, sino de cada uno de aquellos que son lavados en tu sangre, a que podamos glorificarte con todo nuestro ser, a darte a conocer al mundo. Señor, dase poder, esa autoridad, Señor, a tu iglesia a través de tu Espíritu Santo, que no callemos, sino que continuemos pregonando que el fin se acerca y que tú amas a la humanidad tanto que les estás dando oportunidad y estamos sonando la voz del alma. Te doy gracias por lo que estás haciendo en cada vida de tus hijos, Señor. Gracias por todas las cosas hermosas que hemos oído, por las sanidades, por los milagros, Señor, por esos hogares, Señor, que tú estás trabajando también. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que continúes trabajando a través de tu iglesia en este mundo. Gracias, Padre eterno. Amén. Familia Poder y Gozo, gracias por la amabilidad de su sintonía. Amigos, familiares, gracias una vez más. Esperamos que se hayan sentido acogidos en este humilde hogar de la familia Méndez, mi esposa y yo, pastores de la Iglesia Cristiana Poder y Gozo en Los Ángeles. Siempre les daremos la bienvenida. Si algún día visitan nuestra ciudad, no duden en visitarnos. Nos dará gozo estrechar su mano y bendecirlo en el nombre de Jesús. Así que no se olvide que estamos también en YouTube. Solamente usted ponga ahí Iglesia Cristiana Poder y Gozo. Usted va a ver ahí nuestras imágenes, nuestros videos. Usted va a poder acceder a todo lo que tenemos allí, que son predicaciones y enseñanzas de lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y acuérdese, este viernes darnos cita una vez más para alabar y bendecir el nombre del Señor y recibir esa palabra, ese pan de vida. Dios les bendiga, les amamos y que continúe el Señor bendiciendo su semana. Hasta la próxima.